Buenas tardes. Nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Enrique Saúl, Buscando la Verdad. Vamos por el número 105. Gracias a Dios por todo esto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis entre el estudio que veníamos realizando, ¿no? Conociendo los diversos errores de las iglesias. ¿Qué hubo, no? ¿Qué hubo en ese entonces? Vamos a hacer un estudio realmente por unas nuevas amistades que tengo, ¿no? En Esmeraldas, allá hay una señora, Elipi Nargote, y otras amiguitas más de ella, ¿no? Que les estoy mandando los videos y están muy contentos ellos, ¿no? Entonces vamos a hacer un estudio sobre la iglesia. ¿Creen ustedes que existe una iglesia en la palabra de Dios que ya iba o que ya va a cumplir 2000 años de existencia? ¿Creen ustedes eso? Si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, y si la Biblia nos dice, indudablemente, como voy a demostrar, eso es muy cierto, ¿no? Eso es muy cierto. Pero puede parecer increíble a muchas personas, ¿no? Pero esa iglesia, realmente, ¿cuál fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo? Dice en Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Es decir, la iglesia de las páginas de la Biblia no le pertenece a ningún ser humano. Aunque hay muchas personas que se les escucha decir, me voy a la iglesia o a mi iglesia, y entre ellos dicen, nuestra iglesia, que bueno, ponderan, ¿no? Pero esa iglesia, si nos damos cuenta bien, no le pertenece a ningún ser humano. Esa iglesia es de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó un precio. ¿Y cuál es el precio? La cual, dice, Él ganó con su propia sangre. A eso vino acá al mundo, a comprar una iglesia. Bien, vamos viendo, ¿no? Esta iglesia, la que es propietario nuestro Señor Jesucristo, fue profetizada como reino. Desde la antigüedad, más o menos, vamos a tomarnos solamente al profeta Daniel, ¿no? Unos 600 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí encontramos, vamos a ver, dice pues, ¿no? Ya leímos 20:28, ¿no? Decimos que esta iglesia fue profetizada, pero antes de eso, veamos de quién es el reino. Porque reino e iglesia es una misma cosa. Y ese es el propósito del estudio, demostrar que el reino y la iglesia son una misma cosa. Salmos 22:28 dice, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones, pero lo dio a los hombres. Lo dio, para ese entonces lo iba a dar a los hombres. Así nos dice en el Evangelio 10:32, dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Lo que aquí está, lo que tenemos que aclarar es lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo dio ese reino a los hombres?
Esa fue justamente la misión de nuestro Señor Jesucristo, venir y comprar ese reino o iglesia a precio de su sangre. Por eso fue exactamente que murió en la cruz. Y otra de las cosas que nosotros debemos de notar, dice, compró a precio de sangre. ¿Cuántas iglesias? El mundo religioso está lleno de iglesias, pero el Señor adquirió una sola iglesia. Y esa iglesia la encontramos aquí en las páginas de la Biblia y nosotros podemos ser solamente cristianos, extrayendo de la Escritura y haciendo exactamente como fue la primera iglesia. Bien, sigamos adelante, ¿no? Para tener un mayor conocimiento, decíamos, de más claridad acerca del reino, que es una misma institución con la iglesia, veamos en las profecías de Daniel. Vamos, Daniel 1:27, vuelvo a repetir, Daniel, más o menos unos 600 años, cerrando los números, ¿no? Cerrando los números, unos 600 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién fue Daniel? Daniel fue un profeta de Dios que él vivió en carne propia el cautiverio cuando Judá fue llevado como castigo de Dios por sus pecados. Fueron llevados 70 años de esclavitud, vivieron ellos, ¿no? Y estando allá, Dios escogió a 4 jóvenes realmente, ¿no? Pero nosotros nos centramos en Daniel 1:17, vamos a ver, ¿no? Ya, aquí están los mencionados, ¿no? Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces, todo lo hace Dios. Pero nosotros tenemos que darnos de cuenta, así como lo hace todo Dios, no lo hace de una manera directa, lo hace escogiendo a sus siervos, Vamos, sigamos un poquito más adelante, ¿no? Vamos al capítulo 2. Como aquí decía, Daniel estaba versado, si queremos decir así, en visiones y sueños. Y es así como vamos a conocer en profecía por un sueño que tuvo este rey Nabucodonosor. Veamos los versículos, capítulo 2, versículos 26 al 28. Respondió el rey y dijo a Daniel, bueno, para no leer todo, no vamos a darles, ante el sueño que tuvo este rey Nabucodonosor, hizo traer a todos los sabios magos de todo su reino, y no hubo quien interprete. Y iba a matarles prácticamente a ellos, y Daniel se entera y habla con el encargado de ejecutar, y le dice que no les mate, que él iba a ir donde el rey a decirle el misterio o el propósito por la cual tuvo ese sueño. Y aquí ya estando delante del rey dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, les cambiaron el nombre porque eran de Judá, les cambiaron el nombre. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Es la pregunta que le hace este rey Nabucodonosor a Daniel. Yo le trato como Daniel porque él fue el profeta y así se mantiene. Solamente para ellos le cambiaron el nombre. Nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, fíjense en la nobleza de Daniel, ¿no? Evitó que los matasen y él nuevamente hace argumento con el rey mismo.
Dice, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Le evitó caer en una injusticia, ¿no es cierto? Si se llevaba a cabo la orden de matarles, porque no dependía de ellos. Aquí la mano de Dios está con Daniel. ¿Y qué dice el versículo 28? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios que él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Postreros días cuáles son? Los últimos días. Parece entonces 600 años antes de que se den esas cosas, eran postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Pero lo importante aquí, lo que tenemos que resaltar es esa confianza de Daniel con la que habla, ¿no? Dice, pero hay un Dios en los cielos. ¿Cuál es ese Dios de los cielos? El que hizo justamente toda la creación. No hablamos de un Dios de aquí terrenal, el cual es hecho, no. Hablamos, dice aquí, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Eso no lo vamos a leer, ¿no? No lo vamos a leer por ganar un poquito de tiempo, pero pueden leerlo ustedes del 29 hasta el versículo 36. Versículo 29 al 36. Al 36. Vamos del 36, ¿no? Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Y empieza ya no a decirle que, porque no nos olvidemos que ese sueño que tuvo Nabucodonosor se olvidó completamente. Ni él no recordaba ni el sueño, entonces a él tenía que decirle el sueño que había tenido, más la interpretación. Y aquí vamos a ver la interpretación, ¿no? Vamos desde el 37 al 34. Las personas con toda seguridad tienen su ejemplar de la Biblia y lo pueden leer. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Todo lo hace Dios, todo. Él quita, más adelante dice un versículo, pone reyes y quita reyes. Entonces, ese es el gran poder de Dios, ¿no? Y donde quiera que habiten, siguen con la interpretación, donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de oro. Porque este Nabucodonosor vio una gran estatua, ¿no? Una gran estatua. Aquí ya topamos con la estatua, con la cabeza que era de oro. ¿Y qué le dice? Le dice, tú eres la cabeza de oro. Después dice el versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.
Bien, seguimos, ¿no? Y lo que visten los pies de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, estamos hablando del cuarto reino, ¿no es cierto? Ya será un reino dividido, mas no habrá en él la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. El versículo 42. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino en parte será fuerte y en parte será frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán. Aún eso lo declara Dios a Daniel y Daniel a Nabucodonosor. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y aquí la profecía del gran reino de Dios. Aquí encontramos ya la profecía en el 44. Y en los días de estos reyes, una vez más, el Dios del cielo, de tal manera que la iglesia verdadera o el reino verdadero no, como decía hace un momento, no le pertenece a nadie porque es del Dios del cielo. ¿Y cómo nos dice aquí? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿A qué pueblo se está refiriéndose? A Israel, ¿verdad? Pero hoy, una vez que se estableció ese reino, junto con ello, o unos pocos años más tarde, Israel fue destruido. Y ahí adquiere otro pueblo, pero un Israel no de nacimiento, sino un Israel espiritual. Y eso es la iglesia de Cristo. Eso es la iglesia de Cristo. Y aquí que dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Entonces, nosotros no pensemos que pertenecemos a una institución humana. No, nosotros, el verdadero cristiano, pertenece a un reino o a una iglesia que fue la voluntad de Dios enviar a su Hijo amado para que Él muriese por esa iglesia. Eso nos dice la Escritura. No lo estoy diciendo. Para tener una ligera idea, ¿no? Para tener una idea ligera, vamos viendo. Ya dijimos que el primer reino era Babilonia con su rey Nabucodonosor. 600 años al 536 antes de nuestro Señor Jesucristo. El segundo rey o reino, los medo-persas o los persas, como podríamos decir, ¿no? Con su rey Ciro, en los años 536 al 330, el segundo reino. El tercer reino, el griego o los griegos, con Alejandro Magno, 330 hasta el año 60 antes de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en estos reinos, al final estuvieron con algunos más, ¿no? Pero lo importante es demostrar que estos reinos se cumplen al pie de la letra. Y el cuarto reino, el Imperio Romano. El Imperio Romano. ¿Con quién? Con Julio César. Con Julio César en el año 60 antes de nuestro Señor Jesucristo. Este reino, como decía, que se iba a dividir, ¿no? Se iba a dividir, con el tiempo se dividieron en Roma Oriental y Roma Occidental. Y bajo el imperio de Roma Occidental es que se dan los acontecimientos bíblicos.
Este reino de Roma llegó a su fin en el año 476 después de Cristo. Y este imperio romano, ahí se instauró la dinastía de los Césares. Hasta su caída en manos de los bárbaros fue Roma occidental, y de sus ruinas, esto es importantísimo, y de sus ruinas se levantó el imperio papal, es decir, el catolicismo. Pero muchos piensan y hablan mucho, dicen, no, que la Iglesia Católica es la establecida por el Señor. ¿Saben cuándo se estableció la Iglesia Católica? En el año más o menos entre el 250 en adelante, y tal como la conocemos en el año 321 después de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no dice, pues ya vamos a llegar a esa parte, ¿no? Ya, volviendo al tema del estudio, hemos llegado al cuarto rey que profetizó Daniel. Tanto es así que iba a comprar nuestro Señor Jesucristo la iglesia. En el tiempo, Jesús nace en el tiempo de César Augusto, quien tomó el imperio en el año 31 antes de Cristo y terminó 14 años después de Cristo. Si no, veamos el Evangelio de Lucas 2.1, ahí nos dice, la palabra de Dios no nos deja nada a oscuras. Todo nos anuncia. Lo que hay que saber es saber estudiarle. Bien, 2.1 nos dice con mucha claridad, fíjense. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. No lo digo yo, dice la Escritura, que todo mundo fuese empadronado, Y como dice que José y María bajaron a Jerusalén, o a Belén de Jerusalén, ¿no? Porque allí nació nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso no lo vamos a mencionar, ¿no? Ahora, ¿cuándo empieza Jesús su ministerio? Todo nos da la palabra de Dios. Lucas 3:23. Dicho sea de paso algo, ¿no? Cuando Jesús nació, Satanás no se cruzó de brazos, porque el intento de Satanás siempre ha sido liquidarle a nuestro Señor Jesucristo, sino que Él no lo hace de una manera directa. ¿De quién se apoderó allí? De Poncio Pilato, que era rey de ahí, de Judea, ¿no? ¿Y qué pasó? José, María y el niño tuvieron que huir. ¿A dónde? Fueron a Egipto, pero todo bajo profecías, eran cumplimientos. Lucas 3:23, ¿qué nos dice? Jesús mismo al comenzar su ministerio, repito una vez más, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Para ese entonces ya subió otro emperador, ¿no? Y también daremos lectura como lo dimos con César Augusto. Dice, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Según se creía, hijo de José, el cual era hijo de Elí. Entonces, aquí dice que nuestro Señor Jesucristo tenía 30 años de edad. Su ministerio, eso todo el mundo lo sabe. ¿Cuántos años duró? Alrededor, se dice 3 años y medio, pero cerramos cifras y dejamos en 3 años, ¿verdad? Ya. Veamos, ahora sí vamos, y estando en su ministerio terrenal, es que Jesús profetizó esta situación sobre la iglesia. Mateo 16, vamos a leer Mateo 16, vamos a leer desde el 13 para tener una clara idea, ¿no?
Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, pregunta a sus discípulos exclusivamente, ¿quién dicen los hombres que es del Hijo del Hombre? Porque es otro término con el cual se le conocía en ese tiempo, ¿no? Ya, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y les pregunta de una manera directa a ellos, ¿no? Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? No se olviden que los apóstoles fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo, pero más adelante dice que los que me diste, yo no he perdido ninguno. Sigue obrando el Padre. Ya. ¿Quién dice que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro con toda seguridad, el más vivo de todos, ¿no es cierto? Porque respondió exactamente. ¿Sabía esto Pedro? No, no sabía. Veamos qué le dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que Dios o el Dios del cielo en ese momento le dio una revelación a Pedro para que siga, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí el tema de estudio. Y yo te digo que... Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro en el idioma griego significa Petros. Y sobre esta roca también en el idioma griego significa Petra, que quiere decir roca más grande. Pedro, piedrita pequeña. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, veamos ese término, ¿no? Mi iglesia. La palabra mi, ¿qué es? Es un pronombre de míos, mías, es un pronombre que nos indica posesión. Si no, para mí es muy fácil demostrar esto. Cuando de todos los que me escuchan compraron una casita, ¿a nombre de quién salió las escrituras? Lo lógico, a nombre de quien puso el dinero, ¿no? Yo a veces les he preguntado, les he dicho, ¿y por qué no han puesto a nombre mío? Se ríen, ¿no? Es lógico que así se rían, porque yo no he puesto nada pues ahí, no tengo derecho. Entonces, cuando se compra una casita, las escrituras salen, si ese fuera el caso mío, mi casa. Así como aquí dice, edificaré mi iglesia. También quiero hacer notar, mi está en la primera persona, en género masculino, femenino, y la primera persona en el artículo en primera persona. Mi iglesia. Entonces, esta iglesia, ratificándome lo que ya dije hace un momento, no le pertenece a nadie. No le pertenece a nadie. Le pertenece solamente a nuestro Señor Jesucristo. Mi iglesia. Pero los hombres han creado un poco de iglesias. Bueno, tienen su razón de decir, no, porque es creación de ellos. Pero yo me pregunto, ¿esa iglesia será exactamente como esta? Imposible. Y la última partecita, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
¿Qué es el Hades? Es el poder de la muerte, es el poder de la muerte. Entonces, la iglesia que dice nuestro Señor Jesucristo, mi iglesia no está fundamentada sobre Pedro, porque Pedro, con la muerte de él, se hubiese acabado todo. Pero está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, con esto nos quedamos aquí para continuar el próximo, estamos ¿qué? En miércoles, para el próximo lunes, ¿no? Por hoy, muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes.